El tema de banda ancha y el tema de ancho de banda es un concepto que a veces nos podemos enredar porque suena un trabalengua, ¿no? Todos sabemos que ancho de banda es la cantidad de bits que pasa por un segundo por un enlace. Pero ¿qué cosa es banda ancha, no? En esta figura he tratado un poco de ilustrar tres escenarios muy simples. Uno que está a la derecha, en el medio y a la izquierda, ¿no? Cada una de estas redes tienen diferentes anchos de banda. Pero habrá un valor mínimo en el ancho de banda para que los usuarios empiecen a tener un uso de la red de manera satisfactoria. Ese valor mínimo define lo que es ancho de banda. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? ¿Cómo defino yo un ancho de banda? No existe una definición así literal que diga a partir de tal valor una red se considera banda ancha. Hay unas definiciones de años atrás de la OIT, pero que hacen referencia a tecnologías como RDCI, ¿no? Que eso se ha adaptado y es lo que en muchos foros y en muchos acuerdos hacen referencia a los 2 megas, ¿no? Pero habría que de alguna manera modernizar este concepto. Entonces se entiende por una red de banda ancha aquella red que tiene un determinado ancho de banda que permite que las aplicaciones de tiempo real circulan por dicha red de manera satisfactoria, donde el cliente, el usuario final, se siente justamente atendido en tiempo real y de manera constante. Esa es la idea de una red. Entonces, ¿qué experiencias nos hablan de otros países de banda ancha? Aquí he puesto un resumen en una de las propuestas que se hizo al Congreso, donde habla pues Australia, Finlandia, Suecia, Corea, etc. Hablan de banda ancha del orden en su fase ya final, 2015, 2017, 2020, de 100 megabits como ancho de banda mínimo para ser considerado banda ancha, ¿no? Entonces la pregunta es, en nuestra legislación peruana, ¿debió o no debió haberse colocado un valor concreto de qué cosa es banda ancha, ¿no? En su fase inicial sí se planteó, sí se puso un valor adecuado, pero ya en las reuniones de coordinación se hemos entendido que eso fue dejado a un costado y fue dejado abierto, ¿no? Es por eso que es importante ver el artículo 4 y el artículo 5, donde define qué cosa es banda ancha, fundamentalmente lo que acabo de decir. Es aquella red que nos va a ofrecer el tránsito de nuestras aplicaciones de una manera bastante adecuada, bastante satisfactoria. Y nos habla en el artículo número 5 que la velocidad mínima de acceso a la internet de banda ancha es un parámetro que va a ser definido posteriormente. Entonces habría que esperar un poco en el transcurso de estos tiempos cuál es el valor al cual se va a referir a partir de ahora en el tema de banda ancha, ¿no? El tema de neutralidad también es un tema importante que esta ley ha considerado. El tema de neutralidad, en palabras simples, consiste en que los operadores no deberían tener esa libertad de poder frenar el flujo de información que circula por la red, y el usuario debe tener el derecho de que sus paquetes IP circulen sin que sea en ningún momento alterados o bloqueados, ¿no? Ese es en palabras simples el concepto de neutralidad. Ejemplo de neutralidad lo tenemos en la legislación chilena. Hace algunos años, hace 2 años atrás exactamente, Chile introduce en su legislación el tema de neutralidad, y ahí está el artículo tal como está en la legislación. Hace unos meses, si mal no recuerdo, creo que Finlandia o Holanda han introducido en su legislación el concepto también de neutralidad. Y nosotros como país, en la ley 29904, en el artículo 6, se introduce también una definición que de alguna manera va por el concepto de neutralidad, ¿no? De una manera bastante suave, tranquila, no como la chilena que es muy vertical, ¿no? Que dice no debería y el otro sí tiene el derecho, el otro no tiene el derecho, ¿no? Entonces esto es un tema también interesante, porque el tema de neutralidad va de alguna manera a reacomodar
el modo de accionar tanto de los operadores y como de los usuarios finales, con el tema de la neutralidad. Con respecto a la red dorsal, ya se dijo que la tecnología fundamental para la red dorsal es el tema de la fibra óptica. En su propuesta inicial se consideró un 20% de toda la capacidad de fibra para el Estado, ¿sí? Dejando el 80% para el tema comercial. Pero ese 20% era de uso exclusivo del Estado, formándose justamente la red nacional del Estado, que luego se cambió por la red RENAS, ¿no? Entonces, en el devenir también de transformarse en una ley, este 20% ha dejado también un poco libre para ser definido en un futuro. Ese 20% que muchos lo comentan, no está ahora como numerito en el articulado correspondiente, ¿no? Este tema de, si permíteme regresar, este tema de tener el 20%, bueno, hoy en la ley no dice el 20%, dice un porcentaje que se va a definir para el Estado. Dentro de esa infraestructura dedicada exclusivamente al Estado, ahí debe estar, entre otros, las universidades, los colegios, los museos, los institutos de investigación, formándose lo que se conoce hoy en día como la Red Nacional de Investigación y Educación, la RENIE, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de tener un porcentaje de toda la capacidad para el Estado, para reservar dentro de eso que corresponde al Estado, reservar capacidad para el tema de investigación. E incluso hay un artículo que dice que el CONCITEC se encarga del monitoreo, porque hay que ver de qué manera, de qué forma se estaría utilizando esta infraestructura en el momento adecuado, ¿no? Entonces, ideas generales del tema de la red de banda ancha nos habla de una red dorsal, formar anillos. La topología justamente es un tema pendiente, porque hay una comisión que debe estar ya formándose en los temas netamente técnicos. Pero eso es bueno tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto importante es el tema de la concesión, ¿no? Hay que concesionar, bueno, dentro de un artículo también habla del tema de la concesión, pero manteniendo el Estado peruano la titularidad de la infraestructura, ¿no? Porque aquí se entiende que va a haber una intervención tanto del Estado como de la empresa privada, como ya parece que ha sido anunciado el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es importante porque siempre el Estado va a tener una presencia bastante interesante en esta infraestructura, que en algunos casos, como vuelvo a repetir, va a ser con recursos del Estado y con recursos de la empresa privada, ¿no? Y ahí está justamente el rol del Estado en la implementación, ¿no? Promueve la inversión y la implementación de la red dorsal de fibra óptica, ¿no? Y podrá entregarla en concesión, ¿no? Ese es un poco el espíritu de esta ley, contar con una infraestructura donde los diferentes agentes estén presentes, el Estado, la empresa privada, pero siempre el Estado, con lo que corresponde a su inversión, está un poco presente en esos temas, sobre todo desde el punto de vista de investigación, educación, salud, que es un poco los objetivos que tiene el Estado, ¿no? Fundamentalmente, siempre de la mano con la empresa privada, ¿no? Bueno, ya en el artículo número 11 nos hace recordar esta ley que debemos utilizar las infraestructuras ya existentes en el Estado, ¿no? El tema de energía eléctrica, el tema del gas y diferentes infraestructuras que el Estado tiene, hay que reutilizar y no hacer una doble inversión. Eso lo habla bien claro en el artículo 11 y además en los artículos que siguen hace todo un detalle bastante claro de cómo debe ser utilizado esta infraestructura. Incluso por ahí hay algunos puntos donde penaliza si es que no se cumple este tipo de esfuerzo común en el tema de implementar una red de banda ancha. Es un tema interesante que no estaba como un tema legal, ¿no? Con respecto a la infraestructura, decía que el tema de contar con una red de banda ancha también va de la mano con algunas iniciativas a nivel de gobierno que se han realizado ahora. Al inicio de este año se lanza la Agenda de Competitividad 2012-2013, ¿no? Y justamente dentro de algunos de los objetivos y metas nos habla de la necesidad de contar con una infraestructura de banda ancha en telecomunicaciones.
O sea que esta ley va justo en sintonía con todas estas iniciativas a nivel de Estado que se ha ido realizando, ¿no? Entonces, en el artículo número 17 y el artículo número 18 nos habla justamente ya de la creación de la Red Nacional del Estado Peruano, RENASE, de todo la capacidad de esta red, un porcentaje que no está definido en la ley, ahí ustedes lo pueden observar, es reservado para el Estado. Y justamente para el tema de educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación, desarrollo e innovación. Ese es un poco el objetivo de reservar recursos de infraestructura del Estado en el tema de investigación. No se olviden que hay otro porcentaje que es un tema ya comercial, ¿no? O sea, no es que el 100% tampoco sería adecuado, tener una capacidad inmensa, ¿no? Y con respecto al tema de investigación, que es un tema interesante, nosotros sabemos experiencias de muchos países en el tema de infraestructura de banda ancha dedicada exclusivamente en la investigación. Redes en Asia, en África, en Latinoamérica, Europa. Aquí en el Perú también tenemos un intento de consolidar el tema de investigación. Entonces, es aquí donde la Red Nacional del Estado impulsa la investigación, justamente creando, indicando en el artículo 25 lo que es el fortalecimiento de la ciencia y tecnología, donde dice justamente que la Red Nacional del Estado va a incluir una red que interconecte a las universidades, centros de investigación, etcétera, para formar la Red Nacional de Investigación y Educación del Perú, la RNIE, ¿no? Entonces ya tenemos el marco legal justamente para poder ir implementando la infraestructura para poder llevar a cabo el tema de ciencia y tecnología. Este es un tema bastante, a mi entender, bastante interesante, ¿no? Tener la oportunidad en estos días de tener algunas reuniones en el CONCITEC, y hay una corriente muy buena, muy positiva en el tema de la investigación, ¿no? Ya lo dijo el ingeniero Torres hace un momento, el presupuesto se ha duplicado, es un tema interesante. Debe lanzarse ya también los proyectos de investigación, netamente de investigación básica, pero hay un problema. ¿Cómo poder, qué debemos hacer para que estos proyectos no estén focalizados solamente en Lima, ¿no? Y que participen universidades de Lima, universidades de provincia? Pues si no tenemos una infraestructura, es poco complicado el tema de la implementación. Pero ya con esta normatividad y en un futuro, esperemos muy cercanos, esto sí podría realizarse, ¿no? Simplemente, para rematar la idea, es que de manera tradicional, los diferentes actores que forman el Estado, llámese universidad, llámese centro de investigación, han estado interconectándose de manera individual a las redes. La idea es que cuente el Estado con una red, que ahí se conecten las diversas entidades, de tal manera que si lo miramos desde el punto de vista económico, ahí hay un tema de ahorro significativo. Estamos hablando de volumen de tráfico bastante interesante, ¿no? Ese es, a grosso modo, el modelo en el cual se basa esta propuesta. Además, un tema interesante es que si tenemos la red dorsal implementada ya a lo largo y ancho del país, acceder a esa red dorsal de un lugar, llámese Tumbes, y de otro lugar, llámese Tacna, a la red dorsal que ya en el supuesto ya está operativa, debería ser prácticamente en condiciones similares, ¿no? Y eso también es un tema interesante desde el punto de vista técnico, ¿no? Hablo del tema económico, ¿no? Y justamente eso se refleja de una manera bastante, digamos, interesante, el tema de las tarifas, ¿no? En lo posible, habla ahí, deben ser iguales, dice, ¿no? Da esa posibilidad de que sea igual. Aunque yo hubiera sido de la idea que se ponga directo, ¿no? Tarifa plana. Más, estuvo eso en su propuesta inicial, pero ha sido suavizado, ¿no? En el tema en lo posible, en las palabritas de tal vez, entonces ha suavizado un poco el tema de los articulados. Bien, el contenido también es un tema fundamental. Hay unos artículos que hablan del tema de contenido, porque infraestructura por infraestructura sabemos que eso no es un tema. Habla del tema de alfabetización, habla del contenido de acceso público. Un tema interesante
interesante es que dentro de unos artículos habla sobre la obligatoriedad, porque eso sí lo hace de manera bastante directa, que toda entidad del Estado a lo largo del país debe dar un acceso a los ciudadanos geográficamente cercanos. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si el INITEL tuviera una sucursal, vamos a suponer en Puno, y que el INITEL es universidad, es del Estado, entonces el INITEL tendría la obligatoriedad de tener un ambiente conectado a la red de banda ancha donde se impulse que la participación de los ciudadanos de la región geográfica de Puno, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y por ahí hay también un artículo, voy a repetir, que lo indica. Justamente creo que este de aquí así es. Este es el artículo 24, ¿no? Las entidades del Estado deberán implementar centros de acceso público con conexión de banda ancha para que la población acceda a los contenidos, ¿no? Eso también es un tema, a mi entender, muy interesante. ¿Y qué es lo que se nos viene? En el artículo número 7 nos habla de que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es la entidad responsable de la implementación de esta red de banda ancha. Y le da un plazo de, creo que 120 días, algo así, para poder implementar justamente el grupo, comité, implementar el reglamento a través del grupo humano y hacer ya más viable esta ley, ¿no? Es un tema de 6 meses, dice justamente la parte transitoria, la sexta de la parte transitoria, ¿no? Y ya está corriendo el mes, ya vamos un mes, mes y medio, ¿no? Para que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ejemplo, tiene que determinar cuál es la velocidad mínima de ancho de banda, que en el artículo anterior está de manera muy genérica, ¿no? Esos detalles tienen que definirse pronto, ¿no? Bueno, y para terminar, justo antes de venir, el periódico, un poquito relajándome antes de venir acá, habla, ahí está el Perú 21, eso dice hace una hora, o sea, ha sido a las 4 de la tarde, 4 o 3 de la tarde, donde hace justamente el anuncio del Ministro de Transporte y Comunicaciones, donde da a conocer que el próximo año debe iniciarse, esa es la intención, ojalá que así se realice, de la implementación de la banda ancha en el Perú, justamente como consecuencia de esta ley. Y habla de 400 millones de dólares para invertir en la fibra óptica. Y habla sobre el modelo de concesión, el modelo económico, ¿no? Esa es la base, y los postores menor de 400 es lo que van a ganar, ¿no? Bueno, yo no soy economista, así que no sé cómo se llama eso, pero ese es el modelo que ha anunciado entonces la propuesta más baja, teniendo en cuenta los 400 millones, es la que va a ser favorecida. Entonces quiere decir que tenemos, por un lado, la normatividad legal que va a impulsar el tema de banda ancha, tenemos por otro lado una iniciativa muy interesante del Ejecutivo de ya realizar el tema de banda ancha, y a nosotros nos queda como entidad del Estado, como universidad y como profesionales vinculados al tema de telecomunicaciones, en el momento que se nos pida, en el momento que se nos requiera, poder aportar en el buen éxito de esta banda ancha, que es de todos los peruanos, de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias por su atención. Mm-hmm.